Amada Iglesia del Señor, paz a vos. Bienvenidos mis hermanos en esta nueva servicio a nuestro Dios en esta tarde para exaltar y alabar su santo nombre. Les voy a pedir que ahí donde nos estén sintonizando, si pueden doblar sus rodillas los que puedan, y los que no, les invito a que inclinen su servicio. Bendito y buen Dios, Padre bueno, alabado y glorificado seas hoy, por siempre y para siempre, Señor nuestro. Venimos una vez más, Señor Santo, a pedir, Señor, misericordia, Señor Santo, por esta tierra, Señor Santo, en la cual tú nos pusiste, mi Dios, para que podamos, Señor, ser de salud, Señor Santo. Y ahora, Señor, por medio de la televisión, Señor bendito, podemos transmitir, Señor, pueden ver, Señor Santo, esta conducción de la predicación, de las alabanzas. Señor bendito, te ruego por cada uno de mis hermanos que, Señor, ya están conectados. Señor bendito, te ruego que tú, Señor, hables, Señor, por medio de la palabra que vas a traer por medio de tu siervo, Señor. Y bendito Padre, también te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú permites de venir a alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Recíbenos, pues, Señor, e inclina tu oído, Padre, para que estos cantos puedan pasar de este techo, Señor. Y bendice a mis hermanas, hermanos, Señor, que van así a tocar los instrumentos para tu honra y gloria. Te lo pido todo esto en el nombre, sobre todo el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Si pueden buscar en Salmo 103, y dice así, Salmo 103 al 1: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Dice el 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo no vamos a abrir nuestros labios, mis hermanos, para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios, si Él es quien con nosotros? Dice su palabra que ¿quién contra nosotros? Pues si Él va adelante de nosotros. Gracias a nuestro Dios. Así vamos a comenzar a cantar estos cánticos. Con mis manos levantadas me presento, oh Señor, ante ti. Alabado y glorificado sea por siempre y para siempre, Señor nuestro. Aleluya. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier
necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenos de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, Señor, por amarnos así. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Sí, Señor Jesús, gracias, Señor, por amarnos, Padre bueno. Bendecimos y alabamos tu bello y santo nombre, Señor. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, porque solo tú eres digno, Señor, de que te adoremos y cantemos, exaltemos tu santo nombre. Exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré mi
proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Sí, Señor, recibe nuestra adoración. Porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración. Señor, gloria a Dios, aleluya, al que vive por siempre y para siempre. Te alabamos, mi Dios, al que es digno de recibir la gloria, solo a ti, mi Dios. Al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
Jesús, al que vive por siempre y para siempre. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. En la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Gloria sea al Eterno. Tú y yo somos compañeros de batalla. Tú y yo, amada iglesia, somos quien vamos a llevar el reino de nuestro Dios a aquel que no conozca. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos puso a nosotros como soldados, como el soldado va a pelear por lo injusto, por todo aquello que se ve opaco. Nuestro Dios nos ha puesto como esos soldados que llevemos las armas. Las armas no es llevar ahí un arma física, sino espiritual. Las armas espirituales que el Señor nos ha dado ya. Con eso vamos a vencer al enemigo. Vamos así a cantar este canto a nuestro Dios.
prometió. Tú y yo seremos quien libere, seremos quien transforme a este mundo con Jesús. Tú y yo tenemos la armadura, las armas del Espíritu para poder vencer. Somos compañeros de batalla, juntos lucharemos por el bien. Sabemos que Cristo nos acompaña, pues Él así lo prometió. Tú y yo seremos quien libere, seremos quien transforme a este mundo con Jesús. Tú y yo tenemos la armadura, las armas del Espíritu para poder vencer. Las armas del Espíritu para poder. Tú y yo seremos quien libere, seremos quien transforme a este mundo con Jesús. Tú y yo tenemos la armadura, las armas del Espíritu para poder vencer. Muy bien, mis hermanos, ya le hemos alabado, glorificado a nuestro Dios con nuestros labios. Bien, así como estamos atentos a esta predicación, les pido que también es el momento que va a pasar nuestro hermano a edificar a su pueblo con la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano con nosotros, pasa voz. Paz a vosotros, amados hermanos. Una vez más les damos la bienvenida y a otra experiencia, ¿verdad? Con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual de nuestras almas, ¿verdad? Y bueno, les invito a que vamos a orar, a hacer una oración y a meditar en este día la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos una vez más porque nos permite, Señor, escudriñar acerca de tu palabra, Señor. Y yo sé, Padre mío, que es esa palabra la que nos mantiene, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque tus hijos están atentos, Señor. Y Señor Santo, la bendición, Padre, que tenemos, Padre mío, que aunque no nos miremos, Señor, físicamente, podemos sentir esa presencia a través de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias por todos, Señor, los que hacen posible esas transmisiones, Señor mi Dios, no tan solo la nuestra, sino en todo lugar, Padre Santo, donde hay siervos, hermanos y hermanas, Señor, que, Padre mío, Señor, dedican su tiempo, Padre Santo, para que el Evangelio siga, Señor Santo, llevándose a cabo en todo el mundo. Padre mío, te pedimos, Señor, por cada hermano, donde quiera que estén, Padre Santo, tu bendición esté con cada uno de nuestros hermanos. Y una vez más, Padre Santo, bendice esa palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hablando de ese alimento espiritual,
a través de la palabra de Dios, pues siempre recordamos, ¿verdad?, que los que predicamos, pues quisiéramos, ¿verdad?, que esa palabra siempre pues se quedara en nuestros corazones. Pero quisiera abrir esta meditación de la palabra de Dios con esta anécdota, ¿verdad?, que había una persona, ¿verdad?, que se frustraba y pues había decidido ya no congregarse. ¿Y cuál era su excusa? Bueno, es que decía, es que tengo muy mala memoria y mi memoria no me ayuda porque escucho un sermón y ya al siguiente día no recuerdo de lo que se habló. Y bueno, era tanta la frustración que, bueno, la persona que estaba frente a esta persona le preguntaba, oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes qué comiste el día de ayer? Y bueno, trató de recordar y sí pudo recordar lo que había comido ayer. Entonces regresó, ¿y qué tal el día de antier? Todavía poquito se acordaba. Bueno, hermanos, la historia dice, ¿verdad?, que le siguió preguntando, y la semana pasada, ¿te acuerdas lo que comiste? Con detalle, ¿qué es lo que en la mañana, en la tarde? Y difícilmente dio respuesta. Ahora, si me dices, ¿qué comiste hace un mes? Pues es más difícil recordar qué es lo que comimos, ¿verdad? Pero esta anécdota nos ayuda a entender, hermanos, que aunque quizá esta persona no se acordaba que había comido, pero había cumplido un propósito. Ese alimento sirvió para que pudiera seguir viviendo, para que esta persona pudiese estar continuando con vida. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, aunque no nos recordemos todo exactamente, en la palabra de Dios hace lo mismo, aunque no recordemos, pero es la que nos alimenta espiritualmente, así como esta persona, menos si estamos hablando de hace un año, pero el alimento ha existido en nuestros cuerpos desde que nacimos, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, ya estamos siendo alimentados y nunca nos acordamos qué comimos, pero ese alimento sirvió para que nosotros pudiésemos seguir viviendo. Así es la palabra del Señor nos recuerda que en Isaías 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Así es que con esta meditación, hermanos, vamos a meditar, ¿verdad?, en la importancia de la palabra. Y el título de este mensaje, hermanos, es el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, vamos a meditar. Por supuesto, la palabra de Dios es bastante múltiple en el aspecto, en cómo nos ayuda en las áreas de nuestra vida. Pero hoy quisiera compartir tres elementos que son importantes concerniente a la palabra. Número 1 es escuchar la palabra. Número 2 es meditar la palabra. Y número 3 es obedecer la palabra. Escuchar, meditar y obedecer la palabra. ¿Cuán importante es la palabra de Dios en estos momentos en que vivimos, hermanos? Vivimos tiempos difíciles donde escuchamos muchas noticias, donde, hermanos, nuestros oídos están siendo bombardeados con mucha información. Una es buena, otra no es buena, etcétera. Pero, hermanos, cuán importante es que en este momento, hermanos, podamos escuchar la palabra de Dios. Y cuando decimos nosotros escuchar, hermanos, está basado en la frase que nuestro Señor Jesucristo decía repetidamente: el que tiene oídos para oír, oiga. Y ya empieza diciendo qué es lo que tenían que escuchar. Entonces, escuchar no es solamente que pase la información, sino es abrir nuestro corazón para estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Como personas, hermanos, nos place que cuando nosotros comunicamos algo a otra persona, ¿verdad? Deseamos o exigimos que la persona que está frente a nosotros, que nos escuche. Por decir un ejemplo, cuando nosotros nos referimos a una hija, a un hijo,
le decimos, ¿me estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que te estoy tratando de decir? Entonces nosotros usamos, hermanos, esta característica de escuchar de una manera porque nos importa, que lo que estamos diciendo es importante para la persona que está escuchando, ¿verdad? Por ahí dicen que los hombres somos muy malos para escuchar, por decir a la esposa, ¿verdad? Muchas veces nos dicen algo y nosotros decimos, ajá, sí, y a veces no sabemos ni lo que estamos respondiendo. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, muchas veces no escuchamos, no estamos atentos a lo que se dice. Y como seres humanos, hermanos, una de las características que a veces fallamos como seres humanos, que no sabemos escuchar. Difícilmente sabemos escuchar. Si somos buenos para hablar, si somos buenos para decir a otra persona, pero es difícil, hermanos, que nosotros tomemos el tiempo para escuchar. La palabra de Dios se tiene que escuchar, se tiene que escuchar. Ahora sí quiero llevarlos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y el apóstol Pedro, sabemos que, pues, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Las características de este varón de Dios, ¿verdad? Cómo el Espíritu del Señor trabajó en su corazón. Y hablando de escuchar pues él era un poco, con Jesús era un poquito arrebatado, ¿verdad? Él respondía rápido y a veces no sabía ni lo que decía, ¿verdad? Señor, yo te voy a seguir, etcétera. Pero el Señor trabajó, hermanos, y en su corazón. Y cómo el Señor, hermanos, lo hizo una persona maravillosa. ¿Pero por qué? Porque es lo que va, él está, hermanos, compartiéndonos. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, dice así la escritura. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice también, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así es, hermanos. ¿Cómo es escuchar la palabra? Es estar, hermanos, atentos a la voz de nuestro Dios a través de la escritura, y lo asemeja a través de una antorcha. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted está en un lugar oscuro y ve una luz, esa luz capta la atención suya y está atento. ¿Qué es esa luz? Si usted en algo oscuro ve una luz, rápidamente usted, hermano, quita toda la atención de todo lo demás y se enfoca en esa luz que está alumbrando. En los tiempos antiguos, desde antes y hasta el día de hoy, ¿verdad? Como pues se extrañan algunas cosas que estamos acostumbrados. Por un ejemplo de ello es las Olimpiadas, que yo creo ya no se van a ver, pero una de las características que tiene es que se oscurece todo y una persona camina con una antorcha y corre hasta que lo deposita, ¿verdad? En la inauguración de las Olimpiadas. ¿Qué sucede? Todo el mundo está atento a esa antorcha. Así nosotros debemos de estar como, hermanos, la palabra es como una antorcha. Así nosotros, nuestros ojos deben de estar atentos, especialmente en estos tiempos donde las palabras proféticas se está cumpliendo. Hermanos, cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos atentamente a lo que Dios nos dice, nos vamos a desviar, nos vamos, hermanos, a buscar otro tipo, hermanos, de voces que se escuchan en estos tiempos, y nos vamos a desubicar de la palabra del Señor. ¿Qué dice el capítulo 10 del escritor de Juan? Juan capítulo 10 dice así, sale de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice en el capítulo 10, versículo 27, capítulo 10, versículo 27, dice así: hermanos, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Hermanos, cuando nosotros escuchamos
la palabra del Señor, le damos la oportunidad al Espíritu Santo que trabaje en nuestro ser. En la historia de la Biblia, hermanos, muchos estuvieron atentos a escuchar la palabra de Dios. Cuando nuestro Padre Celestial le hablaba a un profeta, llegaba a exponerle la palabra, los profetas estaban atentos. El escritor de Juan se le decía, está atento a escribir todos los detalles. Y Juan estaba atento a todo. Por eso, hermanos, tenemos la palabra, el Apocalipsis y toda la palabra que nosotros, hermanos, tenemos es porque hubo santos hombres de Dios que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y ellos, hermanos, escucharon lo que tenían que escuchar a través del Espíritu Santo. Algunas veces directamente la voz de Dios, otras veces a través de sueños, de revelación, de hermanos, de seres que hermanos llegaban y hermanos les compartían lo que Dios quería que escucharan, hermanos. Pero ellos estaban atentos a hoy nosotros, la palabra profética. Debemos de estar, hermanos, atentos a la palabra de Dios, hermanos. Entonces esto nos llevará, después de estar atentos a la palabra de Dios, también es importante meditar la palabra. ¿Qué es meditar? Es pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, hasta formarse una opinión. Es lo que dice el diccionario sobre ello, o tomar una decisión. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando nosotros meditamos en la palabra, totalmente va a influir en nuestra manera de ser, en nuestros corazones, en nuestra mente. Va a formar nuestro carácter, en la forma en que las decisiones que vamos a tomar. Qué importante es meditar en la palabra de Dios. Para ejemplificar esto, hermanos, el Salmo 77, hermanos, nos habla el escritor Asaf. Era uno de los músicos que David, hermanos, él llamó, ¿verdad?, al ministerio para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y este hombre, Asaf, escribió este salmo, y me llama la atención cómo la palabra del Señor, cómo lo que él tenía a su alcance en el tiempo que él lo escribió, fue suficiente para entender la importancia y la relevancia de meditar en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hecho. En el capítulo 77, versículo 1 dice, con mi voz clamé a Dios clamé a Él, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Y fíjense qué dice aquí, hermanos. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Y luego dice, mi alma rehusaba consuelo. Este salmo abre, hermanos, el corazón de un hombre de Dios, de una persona que ha estado en el camino de Dios, pero que llegó un momento en su vida que no sentía ese consuelo, que no sentía descanso. A pesar de que alzaba a él sus manos a Dios y le clamaba día y noche, sentía que esa oración no era escuchada. ¿Cómo podríamos nosotros sentirnos en estos momentos? ¿Cuánto le decimos al Señor que quite esta pandemia? Pero no es así todavía. Y entonces dice el salmista que él se acordaba de Dios y por supuesto se conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Hermano, era un hombre de Dios que podía estar con el Señor largas horas, pero algo no sucedía dentro de su ser. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Era la condición. Se sentía quebrantado este corazón. Y entonces vuelve todas las cosas que él experimentaba, como quizá muchos de nosotros
podemos recordar cómo tantas experiencias que hemos tenido en el Señor, especialmente los que tienen mayor edad y se acordaban, ahora que meditábamos, ¿verdad?, en todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad?, escuchando a nuestros hermanos de México, ¿verdad?, que también fuimos parte de esa experiencia, estando allá, por supuesto, también. Hermanos, cómo nos acordábamos, ¿verdad? Y te acuerdas de este grupo, ¿verdad? Cómo cómo nos ministraba tal predicador, cómo nos meditaba. Así estaba el salmista. Medita en ello. Dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, como diciendo, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y en otras palabras, está regresando a esa experiencia en el pasado y decía cómo el Señor se manifestaba. Y entonces aquí hay preguntas que empieza a expresar este hombre, Asaf, escritor, y empieza a preguntar, ¿desechará el Señor? ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? Hace otra pregunta, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Y la última pregunta que hace, ¿ha encerrado con ira sus piedades? Son preguntas que el escritor hace, hermanos, una persona que está conectada con el Señor. Así quizá como usted que me escucha está conectada con el Señor, pero muchas veces, hermanos, vienen a nuestra vida esos temores a nuestra vida y empezamos a cuestionar y decirse, ¿el Señor estará conmigo? ¿El Señor estará con su iglesia? ¿El Señor querrá así mantenernos en esta situación? Y empezamos a preguntarnos una serie, hermanos, por causa de las situaciones que estamos viviendo. Este hombre sintió ese peso, hermanos, y empezó a decir, bueno, si el Señor trabajó en el pasado y actualmente no sentimos esa caricia del Señor, ya el Señor no estará con nosotros. El Señor ya se olvidó de nosotros. Y entonces, hermanos, la importancia de meditar. La palabra de Dios empieza a abrirse en el versículo 10. Cuando Él dice entonces, es como sacudirse, es como hablarle al corazón y decirle, tengo una enfermedad, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, por supuesto. Voy a traer esos años de cómo el Señor ha sido con nosotros. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Y miren el versículo 12. Meditaré en todas sus obras y hablaré de todos sus hechos. Meditaré, ¿qué quiere decir? El escritor se dio el tiempo de meditar hermanos, no se quedó allí estancado. Quizá muchos de nosotros pudiésemos querer quedar estancados allí, no, hermanos. La palabra del Señor, después de escucharla, después de meditarla, nos lleva al Espíritu Santo a entender, amados hermanos, que no está todo acabado, sino que Él se iba a acordar a meditar en las obras. Y hablaré de tus hechos, por supuesto, para el escritor hablar de los hechos que existieron en el antiguo. Quizás él vino a recordarse, ahorita lo vamos a ver después, pero empezó con las historias, cómo los sacó del pueblo de Egipto, hermanos, cómo el Señor los caminó a través de la historia. El pueblo de Israel se ha apartado de Dios, de su pueblo Israel. Nunca, hermanos, que han pasado tribulaciones, por supuesto las han enfrentado, pero Dios ha manifestado su misericordia, hermanos míos, y ha manifestado su fidelidad para con ellos, hermanos. Qué importante es meditar en la palabra. Ahora nosotros podemos decir, bueno, el Señor, cada iglesia, cada persona, usted que me escucha, usted es un recipiente del poder de Dios.
de cómo Dios ha trabajado en su corazón. Ahora sí es individualmente de dónde lo sacó, muchas veces nos sacó, hermanos, de cosas bien terribles, y el Señor, su mano poderosa, nos alcanzó. Como iglesia, hermanos, el Señor ha cumplido su promesa, particularmente como iglesia nosotros, hermanos, con la ayuda milagrosa de permanecer en este lugar predicando la palabra de Dios, ha sido, hermanos, el producto de la fidelidad de Dios para su iglesia, y los miembros somos testigos del poder de Dios en nuestra vida, y ese poder, hermanos, va a continuar, hermanos, aún en medio de esta pandemia, hermanos. Ahora entonces podemos responder, hermanos, entonces a esas palabras, hermanos, que hacía el escritor, y podemos decir con claridad: no desechará el Señor para siempre, volverá a hacernos propicio, no ha cesado para siempre su misericordia, no se ha acabado perpetuamente su promesa, no se ha olvidado Dios el tener misericordia, ni ha encerrado con ira sus piedades. Hermanos míos, Dios nos va a sacar adelante de esta pandemia, créanlo, conforme a su soberanía y misericordia. Pero, hermanos, qué importante es meditar en la palabra, porque nos da la confianza, como el escritor concluye este salmo: oh Dios santo es tu camino. Qué hermosas palabras, hermanos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Lo puede usted decir, hermano, ahí donde me escucha, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y la mano del Señor, hermanos, nos sigue sosteniendo, hermanos míos. Nos sigue sosteniendo. Amados hermanos, en el capítulo hay varias, hermanos, situaciones que enfrentaron muchos hombres en el ayer, hermanos, pero cuando ellos empezaban a meditar en todos los actos que el Señor había hecho, verdaderamente ellos, hermanos, empezaron a vivir una nueva panorámica. ¿Por qué? Porque le dieron oportunidad a nuestro Dios de trabajar en sus corazones, y que el Señor no los iba a dejar. Pero importante, hermanos, escuchar, meditar en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, el siguiente, como resultado, cuando nosotros escuchamos la palabra y la meditamos, hermanos, entonces va a ser más, hermanos, más fácil obedecer esa palabra. ¿Por qué? Porque trabaja en nuestros corazones, y acordémonos que esa palabra viene a convertirse en actos. ¿Por qué? Porque nos va a redarguir. Para ejemplificar este acto, hermanos, en Mateo capítulo 21, el Señor Jesús menciona una parábola. Capítulo 21 de Mateo, mientras les doy tiempo para que vayan a Mateo capítulo 21. Fíjense cómo se describe esta parábola, hermanos. En el versículo 28 de lo que estamos hablando, dice así: ¿pero qué os parece? Mateo 21, 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Noten esto, hermanos. Pero ¿cuál fue el resultado? No fue. Vamos a detenernos en el segundo hijo, hermanos. ¿Estaba atento? ¿Meditó en lo que su padre le estaba diciendo? Usted tiene la respuesta, hermano. Yo tengo la respuesta. No estaba atento,
y ni siquiera meditó. Tomó a la ligera lo que su padre le estaba diciendo. Y hermanos, muchas veces tomamos así a la ligera la palabra de Dios. Solamente, hermanos, como relámpago, no nos damos el tiempo de escuchar la voz de Dios, no nos damos el tiempo de meditar en su palabra, mucho menos de obedecerla. ¿Por qué? Así como este hijo, nos frustramos y a la primera, pues me frustro porque no puedo obedecer a Dios. ¿Saben por qué? Porque faltan estos elementos, hermanos, de meditar, de esternecernos. Pero en el versículo 29, hermanos, es lo que hace la palabra de Dios. Cuando se medita, cuando se escucha. El primer hijo dijo, no voy. Yo me imagino yo que estaba preocupado en otras cosas, como nosotros nos preocupamos en otras cosas. Su mente quizá estaba, pero él, hermanos, se quedó, hizo eco esa palabra. Cuando dijo, voy a trabajar a mi viña, él dijo que no. Pero, hermanos, vean el versículo 29, respondió, él dijo, no quiero. Pero después, miren, ese verbo, pero después, y la frase que dice arrepentido fue. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué es lo que lo llevó al arrepentimiento? ¿Qué es lo que lo llevó, hermanos, a sentir ese peso de decir, ¿por qué le dije a mi padre que no iba a ir? ¿Por qué no lo hice? Hermanos, es que él se dio el tiempo, hermanos, para escuchar la voz de su padre, y ahí estaba. Y luego meditó en esa, hermanos, en lo que dijo su padre. Entonces hizo conciencia en su ser, el Espíritu Santo trabajó en él, y entonces, hermanos, fue. Quiere decir que obedeció a la voz de su padre. Hermanos, así, de esa misma manera, hermanos, el Señor trabaja en nuestros corazones, hermano. Hermano mío, muchas veces nos frustramos en sentirnos cortos, en obedecer al Señor. Pero una verdadera obediencia, hermanos, una obediencia, hermanos, que le agrada al Señor. No una obediencia, hermanos, de interés, ¿verdad? O de estar apantallando al mundo, hermanos, que mírenme, yo a mí cómo obedezco. No es eso, hermano, no. Es un corazón arrepentido que trabaja en nuestros corazones, hermanos. Y entonces, hermanos, nos agrada obedecer a nuestro Dios con todas nuestras deficiencias, hermanos, con todas nuestras carencias como seres humanos. Venimos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, yo quiero. Hermanos, es cuando trabaja el Señor a través de meditar y de llevarle un alimento a aquel que lo necesita, la palabra del Señor, aquel que lo necesita, aquella palabra de aliento, aquel hermano que lo necesita. A través de meditar en la palabra, muchas veces usted va a ser, hermano, de pronto no es casualidad que usted sienta esa necesidad de hablarle a su hermano. Oh, mira, me acordé de mi hermano, déjame hablarle de mi hermana, déjame hablarle cómo está, etcétera, hermanos. ¿Por qué? Porque está usted atento, está meditando en la palabra del Señor. Entonces el Espíritu nos toca, hermano. El Espíritu del Señor nos toca para accionar, para, hermanos, para hacer algo. Y eso es lo que significa la obediencia, estar atentos, hermanos. Este hijo, hermano, aunque dijo que no, pero después fue, es lo que hace, hermano. Así que sea nuestra obediencia al Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 37, hermanos, el apóstol Pedro, él expresó la palabra del Señor. Acordémonos que es un mensaje, hermanos, es el mensaje de salvación. Y todo el capítulo 2, después de que vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120 personas, y después vinieron otros y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Y entonces Pedro se levanta, empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo, empieza, hermanos, a traer un acto que está allá en los Salmos, capítulo 16, capítulo 89. Él lo refiere a ello. ¿Por qué? Porque la palabra está allí, hermanos. La palabra no vuelve a él vacía. Entonces, hermanos, cuando concluye, hermanos, concluye la palabra del Señor en el versículo 36, dice, sepas pues ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué sucedió en el versículo 37? Al oír esto, hermanos, ellos estaban atentos, meditando en la palabra. Por supuesto, estaban hablando con los judíos. Ellos entendían que eran los salmos. Ellos habían escuchado los salmos, los tenían en su corazón, los tenían en su mente, pero entonces el Espíritu trabajó en ellos, así como trabaja en nosotros. La palabra tiene que estar en nuestro corazón para que produzca frutos, hermanos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Queremos hacer algo, queremos obedecer. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hermanos, si esto sucedió, un acto milagroso, hermanos míos, en estos tiempos de pandemia tenemos que seguir predicando la palabra de Cristo, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, hermano. Y usted tiene que estar preparado en su corazón, tiene que estar preparado en su corazón para que afirme su fe. Y es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros, hermanos. Hermanos, podemos escuchar cientos de sermones, podemos escuchar mucha palabra de Dios, hermanos, pero si no nos dejamos transformar, hermanos, yo les invito a escuchar, meditar atentamente su palabra. Y hermanos, y el producto será un producto de obediencia a Él, hermanos. Dice, hermanos, la palabra ya en el Salmo 119, hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará? ¿Con qué limpiaremos nosotros nuestro camino? Con guardar tu palabra, hermanos. Las palabras del Señor Jesucristo en su oración, concluimos con este verso de Juan, capítulo 17, refiriéndose a sus discípulos. Él está orando por ellos, así como esta oración, hermanos, esta oración trasciende hasta nosotros. Amados hermanos, el Señor no nos ha dejado, porque así se ha cumplido su palabra. Pero, hermanos, es importante escuchar, meditar la palabra y obedecer la palabra. Y en el capítulo 17, las palabras del Señor Jesucristo, versículo 6 al versículo 8, dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, hablando de los discípulos. Tuyos eran y me los diste. Y miren lo que dice el Señor Jesús: y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Por qué las recibieron? Porque estaban atentos, meditando. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hermanos, las palabras que escuchamos, nosotros las hemos recibido. Y las promesas de Cristo Jesús, hermanos, al final de esta oración, hermanos, es de que el Señor iba a estar con cada uno de nosotros, así como estuvo con los apóstoles. Así dice: a los que crean también por la palabra de Dios. Y ahora, henos aquí, hermanos, henos aquí, en estos tiempos, henos aquí, en medio de esta pandemia. Hermanos míos, podemos concluir con esto, hermanos. La palabra del Señor es poderosa todavía en nuestros corazones y requiere de verdaderos creyentes, discípulos, que recibamos esa palabra para escucharla atentamente, meditar en ella y obedecerla. Hermanos míos, que la gracia de Cristo Jesús sea con ustedes. Donde están ustedes, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que esa palabra siga siendo mella en nuestra vida. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque toda esa palabra profética, Padre Santo, y toda tu palabra, Señor, no fue traída, Padre Santo, por voluntad
humana, sino que, Señor, tus hombres santos que santificaste, Señor, por medio del Espíritu Santo, Padre, la has hecho posible hasta el día de hoy, Padre Santo. Y yo sé que sigue trabajando en muchos corazones. Muchos libros se han escrito, mucho material de Señor, de diversas clases, temas, Señor. La lista es grandísima, Señor. Libros de toda índole. Pero hay un libro de libros, Señor, que permanece para siempre, porque dice el Señor Jesús que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, Señor. Y es esa palabra, Señor, que nos permites escucharla, meditarla, pero sobre todo obedecerla, porque ahí está la bendición, Padre Santo. Ayúdanos pues como pueblo, Señor, a seguir esa palabra, Señor, y estar atentos como esa antorcha, Señor, que alumbre, Padre mío. Bendice a mis hermanos, Padre Santo, donde quiera que se encuentren, Señor, Padre Santo, y que nunca nos olvidemos de tu palabra, que es perfecta, santa, pura, purificada, Señor, 7 veces, Padre, y Señor Santo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne los más terribles pensamientos o todo pensamiento, Señor, y Padre Santo, porque está escrita con tu Espíritu Santo y procede de Dios Padre y Dios Hijo, Señor Santo, y te agradecemos por esa palabra, porque nos las has conservado. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos, y les amamos en el Señor y que sigamos confiando en el Señor y en sus promesas. Amén.